Hola, bienvenidas y bienvenidos a Ciudad de Letras. Mi nombre es David Navarro y hoy quiero comentar con ustedes una novela fantástica que leí hace aproximadamente 2 meses y medio, pero que por diferentes razones no había podido compartirla en este canal, pero ahora he vuelto y espero seguir compartiendo muchas lecturas con ustedes. La novela de la que les voy a comentar algunas cosas es Hamnet, escrita y publicada por Maggie O'Farrell en el año 2020. Maggie O'Farrell es una escritora que nació en Irlanda del Norte, muy conocida, tiene una larga trayectoria literaria, es una mujer muy agradable, incluso invito a todas las personas a que busquen sus entrevistas, porque es una persona que cuando se expresa en público lo hace de una manera tan acogedora que envuelve a todos sus oyentes o lectores en las entrevistas. Maggie O'Farrell cuenta que ella fue una mujer que desde muy niña tuvo que internarse mucho tiempo en su casa a leer, a estudiar literatura, porque tuvo una enfermedad que le impidió por mucho tiempo estar o compartir con otras niñas y niños. Esa enfermedad pues la llevó a que se refugiara en la literatura, en los libros, y yo siento, haciendo una conexión vaga entre esa historia personal de ella, algo con este libro. Porque este libro aborda precisamente una situación familiar muy compleja por la que pasa una familia a finales del siglo XVI, específicamente en 1596. Y la situación es que uno de sus niños, que tiene aproximadamente 8 años, no recuerdo ahora muy bien la edad, se contagia de peste y fallece. Entonces es una situación dramática que genera bastante duelo en la familia, que demuestra las complejidades de perder a un ser querido en un entorno familiar en donde el padre y la madre pues tienen una forma de asumir ese duelo de manera distinta, y también cómo todo el círculo cercano a ellos pues reacciona ante esta situación familiar. Esta novela se ha vuelto muy popular porque los hechos en los que está basados ocurrieron en la realidad. Estamos hablando de la familia de William Shakespeare, que después de aproximadamente 4 años de que falleciera su hijo, él publica su famosa tragedia Hamlet. Entonces, Maggie O'Farrell retoma este hecho histórico y escribe esta hermosa novela, pero desde una perspectiva totalmente diferente a como hemos conocido la historia familiar de William Shakespeare, que por cierto se conoce muy poco, y es desde la mirada de la esposa, que aquí llama Agnes. Esa mirada desde la esposa, desde la intimidad de una mujer, desde esa mirada femenina, le da un toque hermosísimo a esta novela y permite que genere toda una experiencia literaria nueva, innovadora, llena de muchos elementos que considero son muy valiosos en la literatura contemporánea. Entonces, sin más preámbulo, vámonos a ver de qué trata esta novela. Acompáñenme. El primer tema que me gustaría comentar de esta novela es la villa como una estructura social. Aquí se retrata claramente ese lugar donde viven los aldeanos a partir de su vida cotidiana. La escritora logra, a través de descripciones muy precisas y bellas, llevarnos a sentir los olores, el ruido, la dinámica de un día cotidiano en la villa, donde las calles son angostas, donde hay laberintos, donde las tiendas están abiertas, donde los aldeanos comparten unos a otros, donde pasan gritando los productos que venden, donde visitan a los vecinos para pedirle un favor. Toda esa dinámica cotidiana se siente en esta novela de una forma muy bella, y es algo que me gustaría resaltar. Aquí también se nos muestra cómo la villa es una estructura social totalmente diferente a las granjas donde se crió y creció Agnes, que es la protagonista de esta novela. Las granjas tienen una unidad familiar en donde todos los miembros trabajan por el sostenimiento de los animales, de las tierras, de la casa, de la granja en sí misma. Hay una división de roles claramente definida en donde los hombres
salen a trabajar y las mujeres administran los animales domésticos y la granja, pero todos los miembros de la familia, incluidos los niños y las niñas, trabajan por un fin común. A diferencia de la villa o la aldea, donde las familias viven en viviendas más pequeñas, donde los hombres y las mujeres tienen unos oficios totalmente diferenciados a través del rol de género. Entonces los hombres salen a trabajar, pero tienen espacios de ocio a diferencia de las mujeres. Las mujeres se quedan en la casa, administran la casa, tienen una relación estrecha. Si tienen criadas con las criadas, son las que, digamos, administran el trabajo de ellas y también están pendientes de los aprendices. Y eso es muy importante. En la aldea también vemos el oficio del aprendiz. Aparecen los oficios como esa estructura económica que empieza a sostener las ciudades estamos hablando del siglo XVI. Entonces, los aprendices que aprenden de los maestros un oficio para poder sobrevivir y para poder sostener económicamente la aldea. Las granjas, a diferencia de esto, están determinadas más por el oficio diario de cuidar las tierras, de sembrar, de administrar correctamente una gran extensión de tierra y por lo tanto de trabajo. Las villas y las granjas entonces se diferencian a nivel de estructura social y de división social del trabajo, pero tienen una estrecha relación porque dependen la una de la otra para el sostenimiento de ese mundo, de ese universo. En esta novela se retrata claramente cada uno de los dos universos. En la villa encontramos esa vida cotidiana tan hermosa como del barrio, pero ubicado en el siglo XVI, y en las granjas encontramos todo ese pensamiento mágico religioso asociado al bosque, asociado a las plantas, a los estereotipos que también generan los otros que vienen de una frontera que está más allá de las granjas. Entonces, esto está retratado en esta novela y me parece un punto fundamental y muy bello porque cuando estaba leyéndola me sumergía en ese universo narrativo y cotidiano de los personajes y hacía que la lectura fuera bastante amena. El segundo tema que quiero comentar es las relaciones de género que se evidencian aquí en la vida cotidiana de Agnes y de todos los personajes que aparecen en esta novela. Se nos retrata unas relaciones de género conflictivas, donde claramente hay unas divisiones sociales muy estrictas, pero a nivel familiar encontramos tensiones, por ejemplo, entre las mujeres, las suegras, la madrastra y las madres, tensiones también entre padre e hijo, tensiones entre lo que se espera que debe hacer un hombre de una aldea para su familia, no solo la unidad que teje con su esposa y sus hijos, sino la familia ampliada. Esas expectativas que también se arrojan hacia las mujeres sobre el cuidado del hogar, sobre la administración del mismo y los estereotipos de género asociados a la feminidad, como el cuidado, como no inmiscuirse en los asuntos de los hombres, que en este momento estamos hablando de los oficios, del trabajo y del saber. Las mujeres no saben leer en esta época y las mujeres que saben interpretar esos signos que son las letras, son vistas con sospecha. Entonces hay unas relaciones de género bastante demarcadas y la autora nos las muestra de una manera muy evidente. Sin embargo, Agnes, la protagonista de esta novela, es una mujer fantástica, una mujer rebelde para su época, porque es una mujer que tiene un origen social totalmente diferente a muchas de las mujeres de la aldea. Es una mujer que viene del bosque, que viene de un lugar simbólico que está más allá de la aldea y de las granjas, por lo tanto es una extranjera, pero sobre todo una extranjera con un estigma que es un estigma asociado al bosque y el bosque está asociado a la magia, a la brujería. Además, su madre, la madre de Agnes, parece que fue gitana y tenía un conocimiento muy agudo sobre plantas y medicinas tradicionales
que le transmite a Agnes y Agnes practica en la aldea, generando un conflicto con el médico de esta villa. Ese saber ancestral de las plantas genera mucha sospecha en las mujeres y en los hombres que la estigmatizan como una bruja, como una persona que tiene unos saberes totalmente extraños y no cristianos, pero que dependen de esos saberes para curarse, porque la novela se nos va contando cómo muchos aldeanos y vecinos llegan todos los días a la casa de Agnes solicitando ayuda para curar un dolor, para aliviar alguna enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto pues genera el recelo del médico, pero también el recelo de muchas mujeres. También Agnes es una mujer que con su saber ancestral de las plantas, pues administra su hogar con base en otros saberes tradicionales que tiene consigo, y la suegra en este caso, y también en parte la madrastra cuando vive en la granja, ven con mucha desconfianza estas prácticas porque no están acopladas con el estereotipo de género de la época. Agnes además es una mujer que aunque no sabe leer de corrido, puede llegar a interpretar algo de las letras que ve impresas en algunos libros. Un objeto muy preciado de ella es un libro que le regalaron. Entonces es una mujer autónoma, es una mujer que le gusta el saber, que practica el saber de las plantas, es una mujer con capital económico porque su padre le heredó una dote muy importante y que su hermano administra, cuida y protege, haciéndole que tenga una calidad de vida medianamente buena para la época en la que estamos hablando y teniendo en cuenta el estigma y las características sociales que ella tiene. Entonces, Agnes es una mujer autónoma con capital cultural, con saberes ancestrales, capital económico y con una autonomía que la lleva incluso a escoger casi que la pareja que quiere para ella en una época donde eso era muy raro y sobre todo la autonomía de las mujeres pues era bastante escasa. Entonces, en esta novela, Agnes es una gran protagonista, es el centro de todo el duelo que tiene que vivir ella con la enfermedad de sus dos hijos que se contagian de peste y cómo ella intenta salvarlos a los dos a través de su saber ancestral de las plantas, pero digamos, en esta lucha por salvar a sus hijos, se descuida de Hamnet en particular y él muere. La novela entonces nos va a contar esa tragedia y cómo ella va a tener que vivir ese duelo, no solo personal y privado, sino también el duelo público en un sentido un poco más ampliado de su familia nuclear, su familia extendida y después con su esposo, que nunca es nombrado, por cierto. Aquí Agnes tiene un nombre propio, pero el esposo de ella nunca es nombrado de una forma explícita. Entonces, ese segundo tema me parece fundamental en esta novela y creo que es la columna vertebral de todo el argumento que desarrolla. El tercer tema es la relación o la tensión entre lo público y lo privado y cómo esa tensión se vive en la familia de Agnes a través del duelo. Para Agnes, el duelo de Hamnet debe llevarse a nivel privado. Para su esposo, este duelo lo exterioriza a nivel público. También esta tensión entre lo público y lo privado se ve en el carácter de los personajes. El esposo de Agnes, por ejemplo, tiene un comportamiento o unos roles muy distintos cuando está en la familia de su padre, acompañado por su madre y sus hermanos, y muy distinto cuando está con Agnes en su vida íntima. Entonces vemos que cuando está con su padre y su madre, tiene un comportamiento en una esfera de lo público, amargado, taciturno. En la vida íntima se comporta cariñoso, se comporta amoroso, es una persona soñadora. Y Agnes lo dice en la novela, que su esposo se comporta de manera distinta. Ahora bien, cuando el esposo viaja a Londres a convertirse en dramaturgo y a trabajar en los teatros, también tiene una vida pública totalmente ajena a la vida privada. Entonces, en Londres, el esposo de Agnes tiene una figura, unas relaciones sociales totalmente diferentes a las que teje en el ámbito privado.
Entonces vemos cómo ese ámbito público y privado se ensancha o se encoge dependiendo también de las relaciones que se tejen. Cuando el esposo de Agnes viaja a Londres, pues Londres y la dramaturgia y el teatro se convierten en ese escenario de lo público para él, y la villa, su casa, su pueblo se convierten en el escenario privado. La familia, por definición propia, es el lugar de lo privado, y el espacio de lo público con los otros es lo público. Entonces hay una tensión que se teje aquí en toda la novela. Al final esa tensión se resuelve de manera muy bella cuando Agnes va a confrontar a su esposo sobre la forma como está llevando el duelo del hijo, de la pérdida que acaban de tener como familia, y va a confrontarlo porque no le parece que él esté haciendo de ese duelo algo público, y lo confronta, y esa confrontación sella en la novela de una manera bellísima que me parece que es la cereza del pastel. Por último, me gustaría hablar del tratamiento del tiempo que le da Maggie O'Farrell a esta novela. Si bien el acto central ocurre como en 2, 3 días máximo, la novela abarca un periodo de tiempo más extenso, de aproximadamente 15 a 20 años antes del episodio central, que es la muerte de Hamnet, y unos meses o unos años posteriores a la muerte, cuando ya el esposo de Agnes vuelve a Londres y empieza a tener cierto reconocimiento como dramaturgo y les permite tener un ascenso en su calidad de vida. Este tratamiento del tiempo, donde la novela está centrada en un hecho que dura 2, 3 días, pero que les permite abarcar un periodo extenso para que el lector comprenda los comportamientos, el carácter de los personajes y la historia en conjunto, me parece que está hecho de una forma fenomenal en esta novela. Al principio, la novela está dividida en 2 grandes libros. El primer libro va turnando un capítulo del hecho presente y el otro capítulo del pasado, y le permite al lector ir identificando esos puentes entre el presente y el pasado. El segundo libro ya tiene que ver más con el después, tiene que ver más con cómo se vive el duelo después de la pérdida, y también digamos que tiene una estructura más lineal, pero con unos saltos en el tiempo interesantes. Aquí lo que me gusta resaltar es esa estrategia narrativa que hace que un hecho en particular de 2, 3 días le permita a la narradora abarcar toda una historia de varios años y contarnos cómo va cambiando el comportamiento de unos personajes a lo largo del tiempo para darnos todo un universo narrativo. Me parece que es fenomenal la forma como se trabaja el tiempo aquí, y es algo que me gustaría resaltar para finalizar este video. Espero que les haya gustado. Si les gustó esta reseña, entonces denle like, compártanla y nos estamos viendo en próximas lecturas. Abrazo.